Hola, bienvenidos a Mates de Papel. Esta vez vamos a ver derivadas trigonométricas inversas. Y fíjate muy bien, la manera en la que yo resuelvo es la siguiente. Nuevamente, la función siempre se va a encontrar en el argumento del... Estas identidades inversas las podemos también encontrar de otra manera. Chequen cómo. Eso está del lado derecho. La identidad inversa, que si notas, lo que las caracteriza es la palabra arco. En las calculadoras se suele ver como esa identidad elevada a la negativo 1. Como ves, todas cumplen eso. Sin embargo, la forma en la que debemos de escribir correctamente las identidades inversas es con la palabra arc antes de la identidad. ¿Ok? Eso es muy importante porque recuerden que seno a la negativo 1 por teoremas de los exponentes sería 1 sobre seno. Eso es muy importante. Entonces recordemos, solo para calculadoras, bueno, lo vamos a encontrar en calculadoras, pero nosotros lo escribiremos así, porque lo vamos a encontrar de esa forma en libros. También es importante que recuerdes que solo existen 6 identidades inversas trigonométricas. Sobre cada una de ellas, nota lo siguiente. Esta f de x que tienes aquí, la vas a proponer acá. Y solamente vas a hacer la derivada de esta función para multiplicarla por este resultado. Así de simple. Lo mismo, si te das cuenta, es repetitivo en estas, en las que siguen. También es importante que hagas observación en el arco secante y en el arco cosecante. ¿Por qué? Porque tienen un resultado en el cual la función va afuera multiplicando por la raíz. Esto es muy importante porque vamos a encontrar integrales de esta manera, donde es importante que sepamos que hay una función afuera. Hago este énfasis desde derivadas, ¿por qué? Porque recordemos que siempre lo más importante es que para poder integrar ya debemos de tener esto muy presente. Y si nos fijamos en lo que caracteriza a estas derivadas, cuando estamos en integrales se nos va a hacer mucho más simple. Ten ojo en todo eso. ¿Y por qué debes hacer énfasis, carajo? Ah, pues muy simple. Porque lo único que tienes que recordar son estas estructuras que tienen los resultados de dichas derivadas. ¿Por qué? Porque estas estructuras las vamos a ver como integrales. Y ese tema es algo complicado y confuso si esto no lo tenemos presente. Toma nota que la derivada del arco coseno, la derivada del arco cotangente y la derivada del arco cosecante tienen signo negativo. Y si te fijas, también arco seno, arco coseno, arco secante y arco cosecante tienen raíces en el denominador. O mucho más sencillo, arco tangente y arco cotangente son las únicas derivadas con las cuales voy a obtener un denominador sin raíz. A mi consideración, eso es lo más importante que hay que tener en cuenta en cuanto a conceptos básicos. Entonces comencemos con un ejercicio. Ejemplo número 1. Tenemos la derivada respecto a x del arco cotangente que tiene como argumento a 3x que multiplica al logaritmo que a su vez tiene como argumento a 2x cuadrada. Pon mucha atención porque ahorita te voy a enseñar un nuevo método. Y ese método es una alternativa para derivar más rápido funciones que están dentro de otras funciones, que a su vez esas funciones que están dentro de las funciones anteriores están dentro de otras funciones. Y yo sé que ahorita estás así con diarrea mental, es que no le entendí, no manches, pero no te preocupes, mira, ahorita lo voy a explicar así bien locochón para que tomes nota bien padre, ¿va? En este tipo de ejercicios estoy acostumbrado a usar bastante los colores. ¿Por qué? Porque nos van a servir para identificar una función de otra. Como puedes notar ahora,
he reescrito esta derivada, bueno, todo lo que hay aquí dentro de la derivada, de colores. Y comparando la derivada de la función arco cotangente, notamos que esa función tiene adentro otra. En este caso sería 3x que multiplica al logaritmo natural de 2x cuadrada. Antes de continuar con la solución de este ejercicio, me gustaría comentarte la manera en la que veo estas derivadas respecto a las derivadas trascendentales. Ojo, a esta derivada que es de suma y resta, a esta derivada que es de multiplicación, a esta derivada que es de división y a esta derivada que es de potencia o raíz, que la conocemos mejor como regla de la cadena y que hablaremos de ella en el siguiente video, las considero derivadas de estructura. ¿Por qué? Porque si notas, cada derivada que te acabo de mencionar tiene f de x o g de x. Y adivina qué, si ya te diste cuenta, las f de x comúnmente suelen ser derivadas de un término y casualmente a veces las derivadas de ese término resultan ser términos constantes. Y aquí es cuando tú dices, ah, no manches, sí es cierto. También esas f de x y g de x resulta que son funciones trascendentales. Entonces, checa lo más interesante. La moraleja de esto es que te des cuenta que todo lo que se puede derivar son términos constantes, términos que contienen la letra que se va a derivar o funciones exponenciales, ya sea de cualquier tipo de exponencial, o funciones logarítmicas, ya sea también de cualquier tipo de logaritmo, de cualquier base, funciones trigonométricas directas y funciones trigonométricas inversas. Si entiendes eso, entonces sabes que siempre vas a tener que derivar de estas maneras. Obviamente recuerda que hay más fórmulas, no se te va a olvidar. Y hay algo más que quiero que te des cuenta. Si te dan estas funciones solas, así tal cual como las ves, obviamente incluyendo a todas las demás derivadas, que no sean las derivadas de operaciones básicas, que son la de suma, resta, multiplicación, división o regla de la cadena, siempre vas a entregar el resultado tal cual la fórmula te lo pide. Así de sencillo. Y eso hemos estado repasando desde antes, pero no te lo había dicho porque me estaba guardando esto para regla de la cadena. Aquí es cuando tú dices, no manches, sí es cierto, todo lo que debía de aprender en cálculo diferencial solo radica en que tengo que aprender a derivar esto. Y ya. Pero, carajo, ¿por qué siempre hay un pero? Si esas funciones, que son las únicas que puedes derivar, te llegan a salir con estructura de sumas, o de restas, o de multiplicaciones, o de divisiones, o de potencias o raíces, que es regla de la cadena, adivina qué. A pesar de derivarlas como te lo expliqué hace rato, vas a tener que escribir el resultado como te lo piden estas estructuras. Y listo. Y espero que ahora te des cuenta del por qué en los videos anteriores te había explicado todo con f de x, g de x y que las identificaras. Porque si las identificabas y las aprendías a identificar desde el inicio, pues a este momento ya deberían de ser muy simples de identificar. Aquí es cuando tú dices, no manches, sí es cierto, está muy cañón este cuate. Y si la neta te está gustando esto que te estoy diciendo, es el momento en el que se lo compartes a tu novia, a tu mamá, a tu papá, a tu profe de mate que no te explica chido. Ah, no es cierto. Y lo compartes y le das like al video. No, hombre, si te aprendes esto, si ya no te llegan los Reyes Magos, con esto te vuelven a llegar, en serio. Si el 14 de febrero no encuentras pareja, el 13 de febrero, el 2, explicas esto y dices, no manches, ¿cuántas chicas me están siguiendo? No, no es cierto. Continuamos con el ejercicio. Continuando con el ejercicio, si nos damos cuenta, ahora ya que sabemos la esencia de las derivadas, entonces podemos notar que como tenemos arco cotangente, vamos a entregar el resultado de esta forma. Entonces comencemos a usar el método nuevo. Y para obtener este resultado vamos a escribir f de x porque estamos derivando respecto a x. Y recordemos que escribimos en esta parte esta derivada a colores
¿Para qué? Para que identificáramos cada tipo de funciones. Vamos a identificar de las funciones más externas a las más internas. ¿Hecho? En este caso, la función más externa es arco cotangente. La escribimos como arco cotangente y la función que estaba dentro de este argumento la vamos a escribir debajo del arco cotangente. Una vez que escribimos la función que le pertenece al argumento, vamos a proponer entonces la derivada de la función, justo enfrente, como lo tenemos aquí. Ahora, lo que te acabo de explicar hace rato era de que checaras las estructuras, ¿cierto? Entonces, nota que tengo la derivada de arco cotangente. Para aprender este nuevo método, necesitamos escribir solo esta primera parte. Todo lo que tiene que ver con la derivada lo vamos a explicar más adelante. Simplemente para todo lo que nos pongan aquí, en dado caso de que sea función trascendental, vamos a escribir esta parte, incluida regla de la cadena, porque regla de la cadena también te pide una función y su derivada. Ojo ahí. Entonces, como yo tengo que derivar arco cotangente, veo la derivada y solamente escribo esta parte. Noto que tiene un negativo, un 1, entre 1 más la función elevada al cuadrado. Pero ojo, la función no está. Por ese motivo, no la voy a poner. Así de simple. También nota que he omitido la f' de x. Me paso a la de aquí abajo. En este caso, noto que es una derivada de multiplicación. ¿Cómo lo sé? Porque es 3x por logaritmo natural de 2x cuadrada. Entonces voy a tener que proponer el resultado como me lo pide la fórmula, donde voy a tomar a 3x como f de x y al logaritmo natural de 2x al cuadrado como g de x. Entonces, esta estructura quedaría más o menos así. Si notas, con lo que explicamos hace rato, estamos derivando con la derivada de un término y la derivada de una función logarítmica. Pero vamos a proponer el resultado como nos lo pide la estructura de la derivada de multiplicación, lo cual hemos hecho aquí. O sea que todo lo que hemos dicho anteriormente era totalmente correcto. Hay algo padre en esto. Ya terminamos de resolver el ejercicio. Y aquí tú dices, no manches, neta. Y pues sí, ya lo terminamos de resolver. Ahora, de toda esta estructura, ¿cuál es el resultado? Muy simple. Regresemos a la derivada del arco cotangente. Nota que esta derivada te pide esa estructura por la derivada de la función. A partir de ahora, el resto del método se va a basar en seguir flechitas. Checa lo siguiente. Sabemos nosotros que todo este producto viene de aquí. Y nosotros sabemos que por la forma que tiene la derivada, la función original se escribe en el resultado. Como esta parte es la función original que dependía de aquí, esto también va a escribirse de este lado. Ahora nota lo siguiente. Me pide la derivada de la función. Sabemos que esta es la función que está aquí. Y la derivada de esto es la que está aquí abajo. Es la de arriba también, pero recuerda que la de arriba no está simplificada en este factor. Entonces tomaremos esta como la función derivada. Y nota que la fórmula nos dice que la función derivada va a estar multiplicando a esta estructura. Esta estructura la tenemos justo aquí. Entonces, esta función, que es la derivada, va a estar multiplicándose aquí. Proponemos una flechita extra para que nos diga hacia dónde tenemos que escribir el resultado. Si prestas atención, notas que aquí ya tengo esta estructura. Lo único que me falta es escribir lo que me pide las flechitas que escriba. Y ya, eso es todo. El resultado sería esto. Y siempre para todos los ejercicios que quieras resolver con este método, el resultado va a ser lo que tengas aquí. Siempre. De todos modos, vamos a aprovechar con estos ejercicios y regla de la cadena para que entiendas. Y este método, ¿cuál es la ventaja? Si lo hacemos al método clásico que siempre se enseña en derivadas, la verdad la mayoría de las personas ni le entienden.
e inclusive es muy confuso por tanta derivada que tienes que poner. Sin, sin embargo, si aprendes a usar este método, por más grosera que te pongan la derivada, la vas a poder resolver y sin tantos problemas. De hecho, ejercicios que se llevan 2, 3 hojas con el método común, en este si acaso se llevan la mitad de la hoja. Entonces es muy importante que entiendas este método para hacer todo de maneras ultra sencillas en cuanto a derivadas. Proponiendo el resultado, me dice que escriba negativo 1 sobre negativo 1 sobre 1 más, 1 más, y sigo la flechita. La flechita me dice que escriba 3x que multiplica el logaritmo natural de 2x cuadrada. 3x que multiplica el logaritmo natural de 2x cuadrada. Y una vez que lo escribí, me vuelvo a regresar. Chuc, 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 chuc. ¿Y qué es lo que sigue? Cerrar el paréntesis y escribir el cuadrado. Cerré el paréntesis y escribí el cuadrado. Luego me dice el ejercicio que escriba un paréntesis. Escribí el paréntesis. Y la flecha me dice que escriba todo esto que tengo aquí. ¡Listo! Después de haber escrito todo esto, regreso aquí y resulta que me pide que cierre el paréntesis. Lo cierro. Este es el resultado. Recordemos que lo podemos dejar de esta manera o podemos verlo como multiplicación de fracciones y todo lo que está aquí dentro del paréntesis pasaría a estar en el numerador. En cuanto al denominador, nota que este cuadrado puede afectar al 3, volverlo 9, a este x, volverlo x cuadrada, y a este logaritmo, volverlo logaritmo natural al cuadrado. Vamos entonces a apreciar el resultado de otra manera. Así se notaría el ejercicio si simplemente multiplicamos el 1 por el numerador. En dado caso de que queramos también afectar el denominador, lo tendríamos de esta manera. Recuerda que el 2 de aquí lo puedes proponer de la manera en la que la estás viendo o paréntesis, paréntesis al cuadrado. Si queremos vernos aún más picudos, podemos notar que el 3 y el 6 son factorizables. Y podremos poner 3 que multiplica al logaritmo natural de 2x cuadrada más 2. Pero no manches, no, ya es mucho. De todos modos, vuelvo a repetir lo que siempre digo. El chiste de esto es que hay que primero alinear la hoja porque creo que ya se me desalineó. Y después recordar que una vez que la palabra dx desapareció de las funciones, literalmente ya se acabó el ejercicio. Porque la derivada consta de que quitemos la diferencial. Ejemplo número 2. Derivada del arco tangente que tiene como argumento a 2x más 1. Esta es la derivada que vamos a usar. Vamos a usar el nuevo método. Entonces vamos a proponer con colores cada función que está dentro de otra. Recordemos que tenemos que escribir a f de x y enfrente f' de x. Y cada función que está dentro de otra la vamos a escribir debajo. Como arco tangente es la función más externa, la escribimos primero. Y la función que tiene en el argumento, que es 2x más 1, la ponemos debajo. Ahora vamos a derivar independientemente el arco tangente de 2x más 1. Para el arco tangente necesitamos esta fórmula, ya que la derivada que tenemos simplemente nos pide esta estructura. Entonces recordemos que solamente vamos a proponer esta parte del resultado y nos vamos a olvidar de la f' de x. Nota entonces que he escrito la estructura y recuerda que como la función la acabo de quitar, no la voy a proponer aquí, simplemente la voy a dejar vacío. Para esta siguiente función vamos a usar estas dos derivadas, ya que tenemos un término por una constante y en este caso una constante, que sería la derivada de acá. El 1 va a dar 0, pero vamos a tener que entregar el resultado de esta manera. Como una función va a dar 0, simplemente será esto. Quedándonos simplemente 2. Ahora ya hemos terminado el ejercicio. Falta nuevamente usar flechitas para entregar el resultado. Recordemos que el resultado siempre es lo que está aquí. Vamos a ver cómo lo vamos a entregar. Recordemos que toda esta función va incluida aquí adentro. Y la derivada del arco tangente me dice, tengo esta estructura que se multiplica por la derivada de la función. Esta es la función, su derivada es esta, por lo tanto,
toda esta estructura va a estar multiplicada por 2. 2x más 1 es una función que pertenece a este argumento. Y nota que nos dice esta fórmula que el argumento se vuelve a repetir aquí. Eso quiere decir que nosotros vamos a proponer esta función también en esta parte. En cuanto a la derivada, este 2 es la derivada. Eso quiere decir que este 2 va a pasar a multiplicar aquí. Esta es la estructura del resultado. Ahora lo vamos a escribir aquí abajo y vamos a seguir las indicaciones que las flechitas nos piden. Y listo. Una vez que proponemos el resultado con las flechitas, bueno, vamos a indicar. Tenemos un 1, escribimos un 1, sobre, 1 más, abrí corchete, y en el momento que abro corchete, veo que tengo una flechita. Entonces sigo la flechita y me dice que necesito escribir 2x más 1. Lo escribo, 2x más 1. Una vez que lo escribí, vuelvo a regresarme por el mismo camino de la flechita y ahora me pide que cierre el corchete y lo elevo al cuadrado. Cierro el corchete y lo elevo al cuadrado. A partir de ahí me dice, abro un paréntesis. Abro un paréntesis. Veo que tengo una flechita. La flechita me dice, pon el número 2. Ok, pongo el número 2. Y una vez de haberlo puesto, me regreso y me pide que cierre el paréntesis. Lo cierro. Esta es la estructura del resultado. Y aquí es cuando dices, no manches, sí es cierto, es la estructura. Y viste, la obtuvimos de una manera alterna y si te das cuenta sigue siendo lo mismo que hemos visto antes, nada más que con un acomodo distinto. Regresando al ejercicio, nota, tengo este 2 por 1, pues simplemente para terminar el resultado los multiplico y me quedaría así, chulada. Ejemplo número 3. Derivada respecto a x del arco cosecante que tiene como argumento una división, coseno de x sobre seno de x. En este ejercicio tenemos dos opciones para resolverlo. Y aquí es cuando tú dices, achis, neta. Y te las voy a explicar. Vamos a ver la primera opción. La ventaja de señalarte la primera opción es que como ya conocemos la esencia de las derivadas y ya sabemos qué se puede derivar y cómo se entregan los resultados, entonces estos son buenos planteamientos para que empieces a hacer las derivadas mentalmente. Y mientras más empieces a dominar esas estructuras en la cabeza, que vas a tener una habilidad súper loca. ¿Por qué escogí primero la derivada del arco cosecante? Porque es la derivada con la que inicio. Dentro del argumento voy a tener que derivar coseno y por debajo seno. Y con estos resultados que me va a dar, voy a tener que armar este resultado para que esta cosa se multiplique aquí. Y yo lo veo muy difícil. Yo digo, ay, no, es mucho rollo. Y mira, es la derivada de la división. Ay, qué feo. O bueno, hay gente que le gustan las emociones fuertes, ¿no? Hay gente que diga, no, pues yo sí me lo aviento. Ahora vamos a ver la opción 2. Checa la opción 2. Nuevamente comenzamos con arco cosecante porque es la derivada con la que se inicia. Pero chécate la cotangente. La cotangente significa tener coseno sobre seno. Y mira lo que tienes aquí, coseno sobre seno. O sea que en vez de escribir coseno sobre seno, escribiremos cotangente. Y la derivada de la cotangente es negativo cosecante cuadrada. Este pedacito va a estar aquí. Y listo. Es mucho más sencilla la opción 2. Y aquí es cuando tú dices, oh. Y bueno, por obvias razones, pues vamos a usar la opción 2. Si tú quieres practicar más locochón, pues usa la opción 1. Ya te mostré qué derivadas vas a usar. Y pues si usas más de esas fórmulas, pues creo que estás mal, ¿eh? Reescribiendo la derivada con colores para identificar cada función que está dentro de otra, notamos que tenemos tres. El arco cosecante, la cotangente y el argumento de la cotangente. Si los separamos, tendríamos esta manera. Arco cosecante del argumento, pero recuerda que el argumento no se va a escribir. La cotangente del argumento, pero recuerda que este argumento no se va a escribir. Si quieres, desde un inicio podemos explicar esto. Que x está incluida en cotangente y a su vez toda la cotangente está incluida en arco cosecante. Si los incluimos, notas que tenemos aquí la función original. Eso es algo interesante. Ahora propongamos la derivada para cada una de estas funciones. Como arco cosecante es función trascendental, solamente vamos a escribir esta primera parte.
Y listo, aquí está. Recordemos que como acabamos de omitir la función, también vamos a omitir la función aquí. Y la derivada de la función, recuerda, hasta el final. Para la derivada de la cotangente, nuevamente, como es función trascendental, vamos a escribir solo esta parte. Y mira, vuelvo a omitir la función porque también la omití aquí. La derivada de x se resuelve con la derivada de un término por una constante. En este caso sería 1. Y listo. Todo lo que tenemos aquí es la derivada, nuevamente nos falta ordenarlo. ¿Cómo lo ordenaríamos con esas flechitas? Para ello veamos nuevamente el porqué de lo que vamos a hacer. Nosotros vemos aquí que tenemos el arco cosecante y nos pide que la función que tenemos aquí la derivemos y la pongamos multiplicando. La función que teníamos aquí, la flechita nos dice que era cotangente. Por lo tanto, la derivada, que es negativo cosecante cuadrada, es la que vendrá multiplicando aquí. A su vez, la cosecante cuadrada nota que tiene una función y tiene que estar multiplicada por la derivada de dicha función. La función que le corresponde a la cosecante cuadrada es la función que tenía la cotangente. ¿Y qué función tenía la cotangente? La x. Por lo tanto, la derivada es 1 y esta derivada tendrá que multiplicar a la cosecante. Pero ojo, la cosecante ya está multiplicando al resultado. Entonces este 1 lo vamos a proponer multiplicando al resultado. Ya solo nos falta unir estas funciones en donde les corresponde de este lado. Notamos que la cotangente nos dice en su derivada que la función se va a poner afuera y dentro de la raíz. Por lo tanto, la cotangente, la flecha, indicamos que va a estar aquí y va a estar aquí. Respecto a la derivada de x, también nos dice que la función va a estar en la cosecante. Entonces, esta x la vamos a escribir aquí. En cuanto al 1, pues bueno, ya vimos qué onda. Y pues aquí tú dices, no manches, qué sencillo. Porque pues ya terminamos la derivada. Este es el resultado. Nada más falta escribirlo con las estructuras que me piden las flechitas. Y listo. Vamos a proponerlo a colores. Ordenando los datos como me lo pide aquí. Checa. Negativo, negativo. 1, 1. Entre, entre. Abro paréntesis, y llego a una flecha. Esa flecha me pide que escriba cotangente y abra un paréntesis. Cotangente y abro un paréntesis. Encuentro otra flecha, me pide que escriba a x. Escribo a x. Me regreso por esa flecha. Cierro el paréntesis, cierro el paréntesis. Una vez completada la cotangente, me vuelvo a regresar por la flecha y resulta que tengo que cerrar el paréntesis. Cierro el paréntesis. Tengo que multiplicar por una raíz. Entonces escribo la raíz. Abro corchete y me encuentro con otra flechita. Y esa flechita me dice que escriba nuevamente cotangente y abra paréntesis. Corchete, cotangente, abro paréntesis. Me vuelve a pedir que escriba a la x. Escribo a la x. Me regreso, cierro paréntesis, cierro paréntesis. Me vuelvo a regresar a la flecha teniendo cuidado en no regresar acá, obviamente. Estamos aquí. Cierro el corchete, lo elevo al cuadrado y le resto una unidad. Cierro corchete, lo elevo al cuadrado y le resto una unidad. Ve qué fácil, no manches. Me estoy tardando más en explicar esto que en resolverlo. Esto lo estoy haciendo con el propósito, por cierto, para que veas que nada más es copiar y pegar ya una vez que hiciste esto. Ojo, porque he notado en la experiencia que he tenido al resolver este tipo de ejercicios que sí es algo confuso seguir las flechitas al inicio. Regresando al ejercicio, abrimos un paréntesis y abrimos un paréntesis. Nos encontramos con otra flechita y la flechita nos pide que escribamos negativo cosecante cuadrada y abramos otro paréntesis. Negativo cosecante cuadrada y abrir el paréntesis. Me encuentro con esa flechita y me pide que escriba x. Escribo a x. Me regreso por la misma flechita. Cierro el paréntesis. Cierro el paréntesis. Ya terminé. Me regreso por la flechita y tengo que cerrar otro paréntesis. Cierro el paréntesis. Me pide que abra ahora un paréntesis. Lo abro. Tengo otra flechita. Veo el número 1. Lo escribo. Y cierro paréntesis.
Chan. Como ves, esta es la derivada por estructura. Pero recuerda que para ordenar una derivada tenemos que tener en cuenta el orden de la multiplicación. Signos con signos, números con números y letras con letras. Entonces me fijo en signos con signos primero. Este signo es negativo y este signo es negativo. Son los únicos que hay. Por lo tanto será positiva. Listo. 1 por cosecante cuadrada de x por 1 cosecante cuadrada de x. Entre todo lo de aquí abajo. Listo. Podríamos decir que hasta aquí ya se acabó el resultado. Pero notamos que la cosecante es lo mismo que 1 sobre seno de x y la cotangente es lo mismo que coseno sobre seno de x. Entonces puedo transformar esta cosecante cuadrada y esta cotangente cuadrada. Y mira, teniendo estas estructuras, literal, esto es lo que me quedaría en este resultado. Si notas e inventas una línea imaginaria, notarás claramente que esto es ley del sándwich. Por ley del sándwich, que sería A, B, C y D, A sería 1, B sería seno de X, C sería coseno de X y D sería seno de X. Notamos que me pide multiplicar A por D y B por C. Entonces, A por D sería 1 por seno y B por C, seno por coseno. Ojo aquí, la cosecante es cuadrada, entonces este 1 está elevado al cuadrado y este seno está elevado al cuadrado. Nada más eso como observación. Entonces, por ley del sándwich, notarás que un seno con otro seno se va a cancelar. Eso es algo interesante. Más o menos nos quedaría así. Seno sobre coseno por seno cuadrado de x por la raíz de la cotangente cuadrada de x menos 1. Este seno cuadrado resultó ser la cosecante cuadrada. 1 sobre cosecante cuadrada. 1 sobre seno cuadrado. Nota que si tenemos un seno en el numerador y un seno en el denominador, en este caso cuadrático, ahora vamos a usar leyes de los exponentes, pero para la misma base cuando está dividiendo. Nota que el exponente del numerador es menor al del denominador. ¿Cuál de estas opciones es? Sería la de en medio. M, que sería en este caso 1, es menor que n, que en este caso sería 2. Por lo tanto, el seno va a desaparecer y lo suplirá un 1. Y el seno cuadrado tendremos 2 menos 1, que sería simplemente seno. Quedaría de esta forma. ¿Y qué crees? Aún así puedo seguir simplificando este resultado, pero ya no, porque si no nos vamos a quedar locos todos. De hecho, recuerda que desde que tuvimos este resultado ya lo pudimos haber dejado así. Pero para vernos un poquito más picudos y ultra picudos, a ver muy tacos de barbacoa, a ver si es cierto, pues bueno, aquí está.